La dependencia está perfecto, digamos, la dependencia permanente de Argentina sobre insumos que debe importar, donde sobran los ejemplos, ¿no? Y donde usted puede, digamos, ver, le estoy diciendo a quien nos está mirando, en los objetos que tiene en la casa, a ver, muchos de ellos tienen una composición que depende de un insumo que está comprado en dólares, por lo tanto el costo de ese producto tiene esa incidencia. Ahora, ¿será necesario a la par empezar a trabajar desde el punto de vista de la investigación, tal vez un poco a mediano y largo plazo, como para ir sustituyendo ese tipo de productos o modificarlos por otros, en los cuales uno no tenga permanentemente que estar dependiendo sí o sí? No digo, a ver, de todo es imposible, pero por allí, con una buena organización, una planificación económica, de priorizar determinados sectores, tal vez esto significaría una respuesta que hoy Argentina no puede dar. A ver, yo te lo dividiría en dos, tu pregunta, porque me Sí, parece clave. Y la primera es la siguiente. Vos sabés que en general el capitalismo ha logrado que la gente confunda necesidades con con satisfactores. deseo, sí. Vamos a decirlo en castellano. Sí, Yo tengo sed, esa es una necesidad. sí, ¿Cuál puede ser un satisfactor para cubrir la sed? Pues, vamos, desde el agua hasta la sí, cerveza, a una gaseosa o sí, lo que sea. sí. No es lo mismo No, resolver la necesidad con un satisfactor con otro. Y en la medida en que no haya un planeamiento, una intervención del Estado a los fines de que el satisfactor no descalabre la economía local, está claro que seguirá cada consumidor, desde el punto de vista del consumidor, seguirá las tendencias que la publicidad le ordene. Ahora, hay una cosa, la segunda cosa que hay que meter es que no se trata solamente del consumidor y de los no. objetos finales, sino que se trata de algo que estudió muy bien la Comisión Económica para América Latina desde mitad de los años 70, cuyos primeros resultados globales fueron dados a conocer a mediados de los años 80, entre el 80 y 83 por ahí, y que es lo que ellos llamaban, la CEPAL llamaba el consumo imitativo. Esto es, no solamente imitar el consumo de los países centrales, sino imitar los procesos industriales que te hacen ingresar en un terreno en el cual dependés de los insumos con los que funcionan ese diseño de equipamiento, de tecnología, de provisión de servicios, etcétera, etcétera. Con lo cual, la necesidad de un desarrollo, de la creación de un modelo autónomo en lo económico que no sea fuertemente dependiente, ni emule ni imite a lo que ocurre en los países centrales, parece una cuestión central. Claro, en algunas cosas sí lo tenés que homologar desde el punto de vista de la compatibilidad Claro. con lo que ocurre en el comercio mundial, pero en otras puede ser totalmente autónomo. Y me parece que eso es uno de los elementos centrales que hay que discutir, ¿no? ¿Qué debería priorizar el gobierno hoy, Sergio, respecto de las prioridades sociales? Bueno, me parece que lo más urgente es el tema de cómo vive la gente que está más vulnerada. Y yo estoy de acuerdo con el conjunto de programas de atenuación de las desigualdades, de atención de la emergencia, porque algo tenés que hacer. Sí. Pero lo que a su vez no se ve en el horizonte, está claro que uno tiene que considerar el efecto que ha tenido la pandemia sobre esto y por lo tanto no puede pedir maravillas en Ujú. esta situación. Y para el colmo estamos entrando en un periodo preelectoral en el cual el gobierno nacional también se va a cuidar de hacer cosas para que esto no tenga ninguna influencia negativa en materia electoral, Ujú. pero me parece que no solamente uno tiene que diseñar o se pueden diseñar un conjunto de herramientas que permitan atenuar la desigualdad y los efectos de la vulneración de buena parte de la población, sino hay que empezar a intervenir en otras cuestiones. Por ejemplo, desandar lo que es práctica de lo que es la influencia de la economía neoclásica en materia del concepto de el lugar que ocupa la moneda, el crédito, etcétera. Te voy a dar tres cifras. En la Argentina, el sistema bancario, lo voy a decir en billones de pesos, pero para que tengamos una idea de la magnitud. En la Argentina, el sistema bancario ha préstamos, ha otorgado préstamos al sector privado y el saldo de estos préstamos es aproximadamente 3,5 billones de pesos. 3,5 billones de pesos. Los bancos tienen en disponibilidad, es decir, en caja y en sus cuentas corrientes bancarias, aproximadamente 2.
2 billones de pesos, que en parte son para constituir las reservas obligatorias, los encajes, etcétera. Sí. Pero estas mismas entidades tienen en poder suyo títulos públicos, fundamentalmente las LELIQs, que son un instrumento creado durante el gobierno de Macri, por valor de 2. Vamos de vuelta. El conjunto de la sociedad, el sector privado, ha tomado préstamos y le debe al sistema financiero 3,5. Y los bancos tienen colocado un activo especulativo de corto plazo 2. ¿Qué se podría hacer con esto? Bueno, en mi opinión, hay que armar una estrategia para deconstruir esta locura, porque no es que no tenés plata para financiar el desarrollo, plata sobra, te estoy hablando de 2 billones de pesos que están constituidos en las LELIQs, que son títulos que vencen cada 28 días, con una renta absolutamente garantizada para las entidades bancarias, que es lo que le hace posible subsistir en el marco de una recesión económica en el que nadie va a pedir préstamos y los depósitos están atenuados en su crecimiento. Por lo tanto, soy de los que creen que todo esto tiene que arrancar estimulando la demanda, pero el estímulo de la demanda no alcanza si a su vez no te planteas un programa de inversiones que no te haga depender de las importaciones de los bienes de consumo, de los bienes intermedios que se requieren para atender ese crecimiento de la demanda, que es la restricción externa eterna que tiene la Argentina, esto que me planteaba hace un rato, para lo cual hacen falta no solamente dinero, hacen falta proyectos, estímulos, asesoramiento, no es solamente una cuestión de dinero, sino es una cuestión técnica, logística, etcétera, sobre la cual hay que operar, y es en donde, por ejemplo, yo veo un gran atraso en lo que constituye el Estado, ¿no? Pero no me refiero solo al Estado Nacional, el Estado Nacional, los Estados provinciales, los Estados municipales. A ver, si hubiese consenso para construir un plan de desarrollo vinculado con la infraestructura vial, con la infraestructura de centrales hidroeléctricas o con cualquier otra cosa, no tenés áreas de desarrollo que te permitan hacerlo, porque el Estado no está preparado para eso. Todas las capacidades que tenían fueron destruidas durante la dictadura y los años 90, y hay algo que en ese terreno se necesita reconstruir. Es más, cuando te vas al sistema financiero, vamos a suponer un empresario, alguien que tiene una muy buena idea y que tiene ganas de ir hacia adelante porque hoy se dedica a una actividad empresaria X y ve la posibilidad de desenvolver tal o cual renglón porque el mercado daría, va y se sienta en un banco y le dice, mire, mi proyecto es este, tengo una idea de construir una nueva planta para hacer este producto, más este servicio. Bueno, ¿qué garantía tiene? Y bueno, el proyecto. No, mire, el sistema bancario está preparado para que usted venga y ofrezca como garantía lo que tiene, no lo que va a tener. Claro. O sea, ¿por qué? Porque la banca de desarrollo como concepto ha sido totalmente destruida. En la dictadura en los años 90. Tenemos el BICE, que es un banco de menor jerarquía en relación al rol que ocupaba, por ejemplo, el BANADE o el Banco Provincial de Desarrollo. ¿Te acordás del Banco Nacional de Desarrollo? Sí. Sí, o el Banco de Desarrollo que teníamos en la provincia de Santa Fe. Por eso me parece que hay que dotar de nuevas capacidades para el Estado y para las entidades que trabajan con el Estado y para las entidades privadas que enlazadas en este nuevo programa de desarrollo, hoy por hoy no le llegan ni a los talones a lo que se necesitan. Se entiende, es decir, tampoco las provincias están trabajando en ello a través de su banca oficial, ¿no? Bueno, ahí tenés otro problema. Nosotros como rémora tenemos que en un conjunto de provincias argentinas todavía el agente financiero es un agente privado, como el caso de la provincia de Santa Fe. Claro. Donde tenemos el nuevo Banco Santa Fe, que pertenece al grupo Petersen, donde tenés el Banco de Entre Ríos, el Banco San Juan y el Banco Santa Cruz. No son los únicos casos, también después tenés en el norte el peso que tiene el Banco Macro, habiéndose quedado con la banca de provincia. Y entiendo yo que la banca de provincia y la banca regional tiene que ocupar un lugar central. Ahora, mientras esté en manos privadas, esto es difícil. Por lo tanto, una reversión de este proceso la considero un primer paso importante, con lo cual no resuelve, porque podemos volver a tener la misma entidad financiera que había antes de la ola privatizadora de los años 90. Me parece que hay que repensar el rol de las entidades financieras. Es decir, el mercado argentino se ha parcelizado y cada uno se ha ocupado de ponerle un alambrado de púas, digamos, ¿no? Sí, es una buena figura. Es una gran feria la República Argentina. Entiéndose esto de lo municipal, provincial o
o nacional, porque bueno, ahí empiezo a entender un poco el por qué tampoco hay políticas como por ejemplo el famoso crédito que podía tener cualquier persona, que era hipotecario sobre el bien que adquiría. Después, bueno, tampoco hay quien garantice la continuidad de trabajo de las personas, porque de acuerdo al proyecto político económico que se asienta en Balcarce 50, después esas personas tendrán que desprenderse o afianzar esa compra que han hecho de un inmueble para convertirlo en su hogar. Bueno, ahí tenés el otro ejemplo, ¿no? El banco hipotecario, ya que lo mencionaste. El banco hipotecario, que se sigue llamando banco hipotecario, no es el banco hipotecario de entonces, es un banco Sí, privatizado, claro. en el que los accionistas principales están vinculados con el grupo de Alto Palermo, Edelstein, pero también hay una participación de ANSES, porque es parte de los activos que tenía las FJP cuando administraban los fondos de jubilaciones y pensiones. Por lo tanto, como ANSES pasó a quedarse con la administración de esos títulos, es el propietario de un conjunto de empresas, entre otras actividades financieras, y entre ellas el hipotecario. Pero el hipotecario, tal como vos decís, no tiene una política de desarrollo de un mercado de acceso a la vivienda para los que pueden pagar una cuota, porque esa es la otra cuestión, ¿no? Es decir, si se tiene, digamos, en el Estado la herramienta, no se la usa o se la explota potencialmente. Y sino también porque puede ser que esté autocondicionada a partir de cómo se reformuló. Por ejemplo, el banco hipotecario, una vez que se le dio la participación a un privado, donde va a ser lo que es hasta acá, en tanto y en cuanto no se reformule su funcionamiento. Pero uno también podría pensar de que el Estado tiene la facultad de crear una herramienta nueva, dejarlo a eso y darle entidad a una herramienta distinta con un propósito similar, como forma de llegar con sus políticas, aun cuando sea a sabiendas de que toca estos intereses. No sé, tendrán ganas. Totalmente. Y fíjate, por ejemplo, lo siguiente. El Banco de Desarrollo de Brasil, el BNDES, es un banco muy potente, si bien en el último tiempo se ha desprestigiado como consecuencia del abandono de lo que era su política tradicional, pero entre las fuentes de financiamiento que le permitían ser un sostén del desarrollo, un sostén de apoyo al desarrollo productivo, comercial y de servicio, sí, están los fondos previsionales. ¿Qué tenés en la Argentina? Tenés un fondo de jubilaciones y pensiones que administra ANSES, que no es para pagar jubilaciones, porque las jubilaciones hay que pagarlas con lo que recaudás y con lo que el Estado Nacional, en concepto de impuesto, le deriva a ANSES para pagar las jubilaciones. Sí. ¿Qué hace con ese activo? Bueno, yo quiero discutir ese activo, porque estuve de acuerdo cuando se restatizó la administración de los fondos de jubilaciones y pensiones en noviembre del 2008, pero la próxima cosa que había que hacer es discutir qué hacer con esos activos. ¿Cuál es la situación? ANSES tiene en ese fondo un conjunto de activos que son títulos públicos, pero también tiene participación accionaria en un conjunto de empresas. Pero eso le permite apalancar, digamos, un proyecto de financiamiento de lo que sea a través de un banco de desarrollo con formas jurídicas que ahora no voy a detener a explicar. Por lo tanto, si uno piensa, bueno, ¿y cuáles son las fuentes que tiene el BICE o el banco que se cree o el banco de vivienda que se cree o el banco escolar que se cree para financiar esto, lo otro? Bueno, ahí tenés una fuente. No es la única, porque la otra es la que yo te digo. Si el sistema financiero hoy tiene el equivalente a un 80% de los saldos que adeuda el sector privado por préstamos otorgados a él, colocado en activos especulativos de corto plazo, que es un invento que le dio Macri y que no se puede desarmar, porque además el tamaño es gigante, es 2 billones de pesos. O sea, no lo puedes resolver de un solo saque, pero está claro que eso te permitiría pensar en la modificación de un conjunto de políticas donde uno no puede permitirse aceptar que alguien diga que no hay dinero disponible. Y para lo cual, además, entra en discusión otra cosa, porque buena parte de los proyectos que se sustancian o se financian en la Argentina son sobre la base de financiamiento externo. A ver, yo digo que el financiamiento externo solamente es pertinente en la medida que eso genere recursos y que hagan posible su pago. De lo contrario, un disparate que te comprometas una moneda que no es la que vos emitís. Por eso digo que recursos de moneda local hay y hay un montón. Algunos los conocemos, otros están ocultos, pero me parece que hay que ir por ellos. Y sobre el secreto bancario, ¿qué se puede hacer? Porque me parece que allí podrían saltar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos podríamos enterar qué es lo que están haciendo estos sectores que, bueno, han fugado, ¿no?
Bueno, muchas cosas se conocen, toda la información que recogió el gobierno nacional en el segundo gobierno de Cristina dan cuenta de una tarea pendiente importante, ¿te acordás? Lo de HSBC Sí, y todas esas miles de cuentas que aparecieron sí, ahí. Está bien, exactamente. sí es cierto que hay un conjunto de causas penales abiertas, son lentas, también esto tiene que asociarse con el poder de la justicia que vos mencionabas Ujú. hace un rato, pero me parece que son cuestiones que habría que abordar de otra perspectiva. Por ejemplo, ¿existe un secreto bancario? Sí. ¿Existe un secreto bursátil? También. También. ¿Existe un secreto fiscal? También. Bueno, está bien que haya un marco para cada una de las tres cosas. Ahora, lo que no está bien, que el propio Estado Nacional no puede acceder a ellos. ¿Para Claro, qué es el secreto bancario, el bursátil y el fiscal? sí, Entonces, si el Estado Nacional se ve impedido de saber y de articular información tal de poder operar para determinar irregularidades, ver dónde están los recursos, cómo fue la fuga de dinero, y estamos fritos. O sea, si tiene que pedir permiso para ver esto, estamos fritos. Y esto es lo que ocurre en la práctica, lo cual también se ve en comportamientos antitéticos de, por ejemplo, un área de gobierno decide hacer algo pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Y por el secreto A, B o C claro. no puede acceder. O sea, no se sabe si hay delito o si en realidad las cuestiones fueron lo suficientemente lícitas como para entender de que deben continuar estas empresas haciendo lo que están haciendo solo por el hecho de la presunción de decirle al Estado, mire, yo soy bueno. Es una declaración jurada de cara dura, digo, porque lo digo yo, esto me hago cargo, es decir, el grado de caradurismo ya es descomunal. Sí, Bueno, el tema de las declaraciones juradas también es una cuestión que hay que revisar. Yo recuerdo varios casos en el primero y en el segundo gobierno de Cristina que sí, intentaron desarmar eh, estas automaticidades para poder acceder a la información de fondo y las resistencias fueron feroces. sí, claro. De allí a lo mejor se puede entender el porqué de tantos ataques. Bueno, Sergio, se nos está yendo el tiempo Bien. aceleradamente. Un momento de reflexión, digamos 2 minutos, para quien nos está viendo, ¿qué le podés decir respecto desde tu mirada hacia dónde estamos yendo y qué sería lo bueno considerar de nuestra parte para saber qué expectativas nos podemos hacer, cómo podemos colaborar o si algunos tendrán que seguir enojados? Sí, por un lado, de mayor a menor, yo digo que hay que mirar lo que está pasando en el escenario internacional, Sí, creo que con esto arrancamos. Argentina tiene que dejar de mirar a Estados Unidos y empezar a mirar mucho más a China y a Europa, porque a Europa también se está alineando en algunos negocios con Rusia, que sí, también la discusión de Estados Unidos, el cuestionamiento de Estados Unidos para Alemania y Francia por el tema del gasoducto que sí, les provee, bueno, por eso me parece que hay que reorientar la mirada en el plano internacional y sobre todo ver el proceso de transformaciones que está habiendo en el mercado mundial desde una perspectiva autónoma, porque no es para engancharse con la estrategia de una nueva potencia como puede llegar a claro, ser China, sino insertarse de una manera inteligente para proteger el trabajo argentino. Ese es un aspecto, o sea, mirar las transformaciones en el mundo que son aceleradísimas. El que no las quiero ver, el que no las quiere ver, porque no las quiere ver, pero están ahí claro, y son una novedad. Y la otra es saber que como los problemas argentinos son muchos de largo plazo, los más severos de largo plazo, no se pueden transformar de la noche a la mañana. Se requiere consenso, pero lo que se requiere es una mirada estratégica de la cual, si bien uno se puede torcer algunos centímetros, siempre tiene que estar apuntada hacia ese objetivo, que es lo que te planteaba, qué hacer con la banca, qué hacer con el sector privado productivo, qué nueva dotación de capacidades requerís para el Estado Nacional y para los subnacionales, donde para mí las provincias y los claro, municipios tendrían que ocupar un lugar muy sí, importante. con Mira, o sea, vos sabés que en China Ajá, las inversiones extranjeras entraron sujetas a un conjunto de condiciones. Y sí, las condiciones, entre otras cosas, están asociadas a los permisos de ocupación del territorio que han dado los municipios. Ninguna empresa extranjera en China es propietaria del lugar donde se desenvuelve. Son todos terrenos alquilados a. Ahora, la que define la continuidad o la no continuidad de eso, el que define es cada municipio. Está claro que el capital extranjero ha entrado porque es un muy buen negocio, pero ha aceptado unas condiciones que serían feroces si uno las podría sí, plantear en la Argentina. sí, Con lo claro, cual, claro. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que para mí, entre otras cosas, hay que pensar
en la construcción de una inteligencia alrededor de los gobiernos municipales, que son los que están en el territorio, claro, y son los que mejor posibilidad tienen para conocer lo que pasa en la vida del territorio. Por eso a mí me parece que si hay una transformación institucional severa que hay que provocar, o hay que pensar y discutir en la Argentina, es el papel central de los municipios y comunas. O sea, gracias, bien. O sea, más federalismo. Poner el nombre que quieras. Yo diría más descentralización. Sí, claro, menos unitarismo porteño, más federalismo. Lo que pasa es que creo que por allí los gobernadores se deben de alguna forma reafirmar y pensar que son gobernadores y autoinstituir como tales. Y yo nunca me pregunté porque nunca se constituyó la Liga de Gobernadores, ¿viste? Entonces, donde se le plantan ahí en la Rosada y dice, mira, soy Estanislao López, te ato el caballo aquí en la Pirámide de Mayo, soy Busto, soy Ramírez. Pues, sigamos porque la historia sigue, digamos. Pero no deja de ser la Rosada un lugar parecido a grandes rasgos de las fotos que acostumbrábamos a ver en la secundaria. De allí que causa preocupación el hecho de que parece ser de que los gobernadores o se muestran inhibidos de poder hacer desarrollos propios en las provincias si no es conjugado con lo que el gobierno nacional dice respecto de estas grandes empresas, o en realidad son unos piolas bárbaros que están en unos grandes negocios. Porque una de las cosas que recuerdo que le planteamos en alguna oportunidad a varios legisladores que se quejaban de las actitudes del Ejecutivo, era que, es decir, che, flaco, Argentina tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el último pueblo, por caso Santa Fe, Gato Colorado, yo creo que el presidente no lo debe tener ni en consideración, no sabe de qué le están hablando, o La Chispa. Entonces, no sabe si está cerca de Rufino o de Ceres. Pero claro, no sé si está en el Chaco, en Córdoba, al lado de Córdoba. Ahora, el gobernador sabe qué tipo de territorio tiene y qué es lo que puede tener como políticas de erradicación, incluso de comunidades locales, para evitar las grandes migraciones. Claro que el gobernador tendría que trabajar y tener un equipo en donde esté mirando y planificando el Estado y con alguien con una valija que se suba un avión y vaya a vender una provincia. Y vea qué es lo que puede traer y lo que no, y qué puede promover dentro de la provincia por si hay pedidos específicos. Porque después pasan algunas historias que yo he visto esto en Villocampo, lo vi con mis propios ojos. ¿Te acordás cuando los productores pedían ser parte de Chaco? Claro, estábamos claro. en el club con un amigo, íbamos a Corrientes por otro tema, y entonces me enteré de que primero había sido la inundación, después había sido el gran huracán, el vendaval, había dejado los campos anegados, y se nos queremos ir a Chaco porque Reutemann nos quiere rematar los campos. Era el banco, ¿no? Y entonces dice uno, la verdad que muchachos tuvieron mucha mala suerte. Pero, y bueno, ¿y qué hicieron? No, dice, ahora estamos también en problemas porque no podemos pagar. Pero, ¿qué pasó? Y fíjate igual el detalle. Y dice, no, lo que pasa es que uno de los muchachos dijo que con este tipo de suelo, si nosotros cultivamos lenteja, nos iba a ir bárbaro. ¿Así? ¿Y qué pasó? No, dice, la cosecha de lenteja fue descomunal. Bueno, está bárbaro, entonces van a tener plata para devolverlo. No, dice, lo que pasa es que nosotros no sabíamos que nadie la iba a comprar. Bueno, esa es una de las primeras lecciones de las cuales se ocupó Keynes cuando escribió la teoría general. Me hago entender, ¿no? Bueno, sí, claro. Le digo, flaco, tenés una camioneta acá con 5 litros de gasoil, vas al INTA que está a 40 kilómetros, y le preguntás qué país está pidiendo lenteja, o si el mercado local es capaz de absorberlo. No quiero contar esas anécdotas para decir que yo tengo especial, digamos, tirria por algunos sectores de la producción, pero no. Vos te cruzás Entre Ríos, lugar donde ha sido la patria de mi infancia, y le decís a uno, che, pero las unidades productivas ya estamos en siglo XXI, con 50 hectáreas no pueden vivir 4 familias. ¿Por qué no se dedican a hacer algo acá en estos lugares, en estas ciudades no tienen verdura? Se dedican a proveer de verdura, porque hay mucha que tiene que cruzar el puente para proveer allí, o tiene que venir de Concordia, del río Uruguay. Ah, no, dice, nosotros somos productores, no somos quinteros. No te cuento la de los chancheros, que va de Firmata a Corral de Bustos.
porque te vas a reír 50 días. No, bueno, por eso Entonces digo, vos decís, de otras bueno, cosas para... hay que desarrollar las capacidades de los gobiernos locales, articulados con lo Exactamente. que es la sociedad local, los productores locales, los trabajadores locales. Sí, Yo pongo claro. mucho acento en eso, porque además las transformaciones que se vienen, hay una que es el tema de la necesaria transformación de los criterios paradigmáticos del consumo de energía. Y por lo Ah, tanto esto no puede seguir así, con lo cual exacto. lo local pasa a ser relevante, y la circulación local, el consumo local y de producción y consumo de cercanía pasa a ser mucho más relevante que en otra época. Por eso digo que hay que Bien. repensar, dotar de nuevas capacidades a lo local. Perfecto. Bueno, Sergio, como siempre, ya muchas gracias. Ha Gracias a sido un vos. gusto tenerte en este ciclo de entrevistas y seguramente vamos a estar hablando más adelante. Creo que Argentina siempre lo va a justificar eso y por largo tiempo. Así que Pensemos eh, después de las elecciones, que me parece que en función de los resultados y dadas las urgencias, creo que se abren las primeras un conjunto de pasos, posibilidades. No las paso, las las elecciones finales, de noviembre, sí, sí, la después general de de noviembre. noviembre. Bueno, pensemos para noviembre. Bien, ¿Eh? Gracias por tu tiempo. chao. Chao, hasta luego. Bueno, escuchábamos al doctor Sergio Arelovich, quien es profesor titular de Teoría Económica en la UNR. Bastante interesante porque nos abre un panorama respecto de algunos temas que nosotros no veníamos de alguna manera desarrollando. Y digo porque tiene que ver con estas facultades que sí tiene el Estado, en tanto figura jurídica que es capaz de generar de derechos y obligaciones, ¿no? Pero me quedo también en esta ausencia de protagonismo que pareciera ser, que es la última parte de lo que estuvimos hablando, tienen los gobernadores en torno a tratar de establecer políticas propias en función de desarrollo que tal vez a lo mejor no molestan al poder central, creo que ustedes entienden de lo que estamos hablando, y que favorecería mucho a los santafesinos, a los cordobeses, a los entrerrianos. Estamos hablando desde la región centro nosotros. También, por qué no decirlo, desde la gran pampa de la provincia de Buenos Aires, donde allí sí que hay una cantidad de territorio como para poder entender por qué hay desarrollos agrícolas que han tenido la proyección que han tenido, tanto como Fabril. No por casualidad esta distorsión del país, que ha sido una perfecta colonia, una factoría, que siempre ha alimentado al mundo, le ha proveído productos primarios de la economía, y que cuando intentó ser industrial se encargaron los de adentro de asociarse a los de afuera para destruirnos. Hay muchos hechos de la historia que así lo demuestran, por eso lo digo con tanta naturalidad. ¿Me asombra? No, sí, me asombra, me duele, pero no es menos cierto de que hay cierta corresponsabilidad entre quienes nos gobiernan y pareciera ser de que es necesario de que, bueno, por lo menos se autoricen en el marco de lo que es lo jurídico organizacional desde el punto de vista institucional, estamos hablando de la Constitución Nacional, y de lo que es el incentivo, la creatividad, la voluntad y, por qué no decirlo, la iniciativa política para generar felicidad en sus propios pueblos. Entonces, recuerda usted, fíjese, si no hubo una disputa entre gobernadores de Argentina cuando se disputaban Toyota, General Motors, a ver quién daba más, si Córdoba, si Buenos Aires o Entre Ríos. Y así en estas negociaciones los gobernadores con sus operadores fueron negociando con distintas empresas la posibilidad de que radiquen esos emprendimientos en un lugar o en otro. Tuvo bastante repartido los triunfos, pero se podía hacer. Este es el mundo que tenemos. Y también porque la pregunta es, ¿cuándo van a definir qué hacer con los bancos o con el sistema financiero? Pero bueno, son las preguntas de siempre. Hay una fecha, dice, llamame una vez que las elecciones estén resueltas. Bueno, suponemos que a lo mejor no tendrá por qué ya estar justificándose el oficialismo de que no puede hacer nada, que tiene palos en la rueda en el Parlamento.
Si consigue esos diputados, será toda la responsabilidad del oficialismo de sacar la de Argentina adelante y ya no habría más justificativos ni excusas como para poder decirle a los argentinos que tiene dificultades para resolver las políticas que quiere aplicar. Tendremos que esperar. Llegamos al final del capítulo. Tanto Sebastián Arias, mire lo que acabo de bautizar, Fabián Arias como Aldo Batizaco, te dicen que nos vamos a ver en el próximo capítulo. Chau, hasta luego, aquí en el ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión.